Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy es Hola, el 19. mi querido amigo Manuel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Benito? Oye, qué gusto de verte. Hace un rato que ya no nos habíamos visto en algún video en común. Claro, Oye, fíjate que leí el libro que escribiste, que se llama Flor y Canto del Evangelio de Tonantzin del Guadalupe. Evangelio de Tonantzin Guadalupe, que tú lo escribiste Sí, tuve la y dicha de que, hacerlo, sí. y que lo publicó Buena Prensa. Ya lo Sí, leí, me pareció un libro muy interesante, muy importante. Este, Quería gracias. aprovechar que nos estamos viendo para poder hablar un poco acerca de este libro, sobre todo por pues toda la riqueza que encierra Flor y Canto del Evangelio de Tonantzin Guadalupe. Este, no sé, ahorita yo creo que de primera intención me gustaría dar un preámbulo en relación a lo que trata la obra y pasar a continuación a hablar un poco del autor. ¿Qué te parece, Benito? Sí, cómo no, claro. Muy Lo que bien. te gusta es preguntar sus órdenes. Oye, pues entonces, bueno, en primer lugar, eh, tú como autor de la obra de esta que se llama Flor y Canto del Evangelio de Tonantzin Guadalupe, encontré que tomas como fuentes tres grandes cimientos de nuestra mexicanidad, Ujú. que es por un lado la piedra solar mexica, que es el calendario azteca, que todo el mundo lo conoce como calendario azteca, y que concentra en esta hermosa obra monumental de los pueblos originarios los aspectos medulares de su cosmovisión y creencias, Ujú. de su pasado, de su presente y de su futuro, Sí, representando de manera sorprendente la leyenda de los soles y la llegada del quinto sol. ujú. Ese es uno de los cimientos de tu obra, que me parece muy importante porque haces una descripción pues extensa de lo que significa la piedra solar mexica y lo que se trata de expresar en esa obra monumental. Sí, claro. El segundo cimiento que encontré en tu obra, que finalmente va a consistir en el capítulo 2, es la propia imagen de Tonantzin Guadalupe, que es Santa María de Guadalupe, que junto con la visión eurocristiana y su espiritualidad eh, va a conjuntar la visión cosmogónica indoamericana y va a rescatar la dignidad del pueblo indígena. Ujú. Sí, así es. Esa dignidad ante sí mismo y ante los conquistadores, Ajá. expandiéndose esta reivindicación a toda América, bueno, a todo México, a toda América y a todo el mundo. Ujú. En esta imagen, que es el códice Tonantzin Guadalupe, se entrelazan y se compenetran hasta hacerse verdaderamente inseparables las creencias milenarias con las creencias eurocristianas, lográndose de una manera prodigiosa la continuación de la esperanza del quinto sol, de acuerdo con la cosmovisión prehispánica, Claro. y que ahora es representado y traído en su vientre a los habitantes y pueblos devastados por la conquista, es decir, a partir de 1531 por Tonantzin Guadalupe, que es nuestra madrecita de la Tierra Celeste, de acuerdo a la visión prehispánica, ¿verdad? Y el tercer cimiento fundacional eh, de nuestro México viene siendo esa obra escrita en náhuatl por indígenas, que es el Nican Mopohua, que Ujú. quiere decir aquí se cuenta o aquí se narra, Ujú. en el cual se hace una narración en forma suave, bella y dulce,
propia de las lenguas originarias, pues los eventos de ese diciembre de 1531 y que nos permite entender la situación del indígena en la sociedad de esa época y el lugar último que ocupaban en esa sociedad, sobre todo después del desastre y la destrucción que sufrieron por los conquistadores, de su civilización, de su cultura, de su espiritualidad y el deterioro extremo de su dignidad, de sus valores y de sus expectativas de vida que padecieron por la conquista. Entonces, básicamente esos los tres elementos que veo muy, muy importantes en lo que viene a constituir esa obra. Algo que es muy relevante cuando vemos alguna obra escrita es pues conocer un poco del autor. Es decir, muchas veces vemos el libro, pero pues, no conocemos el autor, no tenemos la oportunidad de platicar con él y conocer un poco de su vida, de sus motivaciones, de su acercamiento a esas ideas que son plasmadas en un libro, ¿verdad? En una obra escrita. Entonces, de primera intención, ¿qué es lo que te motivó a hacer esa obra literaria? Sí, Manuel, pues mi búsqueda ha sido una búsqueda humana y espiritual. Em, en referencia a lo humano, podría decir que tuve una gran inquietud desde joven, ¿verdad? Joven universitario, con lo que significa la identidad o las identidades que existen en nuestro país. Como son varios Méxicos, ¿no? Los que vivimos. No, Claro, no hay un solo México en una definición eh, única, ¿no? Sin embargo, hay puentes y esos puentes increíbles, pues me interesaba mucho conocerlos, ¿no? claro, Lo que es la cultura indígena, que yo denomino indoamericana, eh, porque es un tejido que se va dando entre las culturas del mundo del anáhuac, las culturas del mundo del mayab y de otras múltiples culturas que estaban alrededor o dentro de esta relación eh, antigua, milenaria, y lo que viene siendo la nueva concepción de la América, ¿no? eh, ubicada dentro de la conquista, como ese entrecomillado descubrimiento de América, y lo que significó el impacto para eh, los indígenas no tener autorización para dar su propia versión de lo que estaba ocurriendo. Ellos tenían con claridad eh, la visión de dónde vivían, en dónde estaban ubicados, ¿no? Le llamaban Sem Anáhuac, es decir, una tierra rodeada de agua. Y no era solamente el territorio actual de México, sino era toda América, ¿no? O sea, porque claro conocían eh, las distancias que había entre un océano y otro, y también entre el norte y el sur. Es decir, estaban ubicados, eh, pero también con una percepción diferente, más hacia la salida del sol, hacia el oriente, no hacia el norte, ¿no? Sino hacia el oriente. Es decir, los occidentales vinieron con una visión norteada, ¿sí?
y nosotros con una visión orientada. Nada más que pues ahí se dio el choque y la confusión de lenguas, que no fue solamente una conquista. Eh, yo lo que quiero decir de mi propia búsqueda es que me convertí en un profesor de historia, ¿verdad? Durante cerca de 20 años estuve dando las diferentes historias de México, profundizando en la filosofía histórica y en la filosofía política. Me interesó mucho la cuestión de las identidades, la cuestión de la relación entre diferentes culturas, la interculturalidad, que ahora es mi tema dentro del libro, pero no se manejaba de esa forma cuando yo estaba trabajando en la UNAM como profesor de historia. Pero era la conciencia nacional lo que a mí me conmovía, me movía desde el punto de vista de lo humano, ¿no? Y desde el punto de vista de lo espiritual, pues fue la búsqueda de la fe, porque yo viví una crisis de fe dentro de mi adolescencia, a partir, bueno, podría decir que como un niño que vivió el 68 mexicano y la crudeza en que se dio el autoritarismo tan sangriento contra los jóvenes, que yo lo viví en ese impacto buscando, pues ahora sí que con hambre y sed de justicia, quién Claro. pudiera darme una razón eh, a mi fe en términos de esta existencia histórica que yo estaba presenciando como la mayor parte de la juventud de mi generación. Y pues no lo hallé en la iglesia. Y entonces entré en una crisis de fe, ¿no? No lo hallé Claro. tampoco en el seno familiar, me hubiera encantado que hubiera alguna eh, guía, ¿no? Con respecto a esto. Pero no, hubo como una disociación, o ha habido una disociación muy fuerte entre lo que Claro. es la visión histórica y la visión de iglesia, ¿no? Como que si la iglesia no tuviera nada que ver con la historia, ¿no? Aunque efectivamente sabemos que sí, sí lo tiene, ¿no? Y mucho, ¿no? Pero Claro. andaba yo náufrago y huérfano, ¿verdad? En ese sentido, y buscando espiritualmente quién me diera luz. Y en mi creación poética, pues me fui acercando también a la imagen guadalupana sin tener una certeza, porque yo era formado académicamente como un profesor crítico, ¿verdad? Un profesor que se basa en evidencias científicas, etcétera. Entonces sí cuestionaba, y también pues toda esta malograda existencia de la iglesia dentro de la historia, dentro de nuestra historia, ¿verdad? Eh, pues no encontraba yo esa respuesta. Sin embargo, no perdía la fe. O sea, era una crisis de fe donde yo más bien me aparté de la fe tradicional y fui investigando el fenómeno guadalupano desde muy temprana edad, y la cercanía que me dio el dirigirme a la Virgen a través de mis primeros poemas, ¿no? Y yo creo que eso como que me tomó de la mano y no me dejó hasta la fecha, ¿no? Eh, y yo creo que Claro. ese es el arranque, esa es la inquietud, tanto humana como espiritual, de mi búsqueda. De acuerdo. Sí, tocaste un punto que es muy importante, que es el darse, el buscar en la historia y en lo que ha ocurrido
cercana o lejanamente en nuestro país, en nuestra nación y en nuestras vidas, la historia. Yo creo que la posibilidad de que haya un conocimiento claro de la historia nos abre muchas respuestas a lo que está escondido. Bueno, desde siempre ha habido en la historia de la Iglesia, y también en el 68 lo hubo una anécdota que bueno, al conocerla me dio mucha luz, porque cuando se dio la masacre en Tlatelolco, en Santiago Tlatelolco, en el convento de Santiago Tlatelolco, los estudiantes pidieron refugio, pero no se les abrió la puerta. Lamentablemente, o sea, fue algo que me impactó tremendamente, ¿no? Sin embargo, Es impactante. al escuchar una anécdota de uno de los sobrevivientes también de esa masacre, eh, su historia también me impactó también profundamente, porque él con otros jóvenes huyeron hacia la colonia de Guerrero, hacia el Templo de los Ángeles, y en el Templo de los Ángeles les abrieron la puerta y se refugiaron en el templo. Entonces, esa situación tan contradictoria, ¿verdad? Que se vive dentro de la iglesia, que se ha vivido siempre, ¿verdad? Entre la tentación de callar lo que son las injusticias por estar conforme al poder, conforme a las reglas del poder, y también entrar también en esa connivencia, ¿verdad? No muy sana, y a veces hasta cómplice, ¿verdad? Eh, no se da en todos los aspectos dentro de nuestra iglesia, porque también hay otra parte de la iglesia que entra en una situación de, eh, de abrazar un camino comunitario, un camino de evangélico realmente, de estar con los desfavorecidos, con los pobres, y, y ser custodios, ser verdaderos pastores, ¿no? de nuestro pueblo, y profetas, ¿no? Pues también Claro. se da ese juego, ¿no? Esa lucha interna, ¿no? Y, y en el mismo 68 se miró. Pero bueno, ya nos fuimos a la parte contemporánea, pero que bueno, Sí, tiene que ver con mi vida, ¿no? Claro, por supuesto, ¿no? claro, claro, claro. Es muy interesante, o sea, conocer esos aspectos de la historia personal de un autor, pues de un libro, que en este caso pues me ha parecido muy importante porque retoma lo que viene siendo los valores, la arqueoastronomía, la cosmovisión de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas, y cómo todo eso se puede ir eh, uniendo o conjuntando con lo que va ocurriendo más adelante. Ya entrando un poco en materia del capítulo 1 de tu libro, en la que haces una descripción bastante profunda en relación a la piedra solar mexica, este, eh, ¿cómo podrías resumir esa? Porque el capítulo es amplio y hay muchísima información en él. Sin embargo, en pocas palabras, ¿cómo podrías resumir lo que viene a significar la piedra solar mexica o el calendario azteca, haciendo referencia a por qué es diferente llamarle piedra solar mexica a calendario azteca? Y cómo concentra esa arqueoastronomía y esa cosmovisión que tenían los pueblos indígenas, y cómo va conduciendo esa lectura de ese primer capítulo hacia
la imagen de Tonantzin Guadalupe. Sí, bueno, la piedra del calendario, del llamado calendario azteca, eh, tiene una denominación occidental. El calendario era el tiempo de las calendas, ¿verdad?, que se establecían en el mundo grecolatino para pues, ver sus tiempos agrícolas, ¿no? Eh, y esto, como lo veremos en mi libro, tiene una contribución en términos de, de la reforma que se va a hacer al calendario juliano de origen romano. Y lo va a hacer el Papa Gregorio XII, si mal no recuerdo, que hace una reforma al calendario gregoriano. Pero esto va a ser posterior. ¿Por qué le pongo el énfasis en que es una piedra solar y no un calendario? Precisamente para hacer la diferencia en términos de lo indígena y lo occidental. La piedra solar es en los tiempos eh, vistos desde la cosmovisión indígena. No son tiempos exclusivamente agrícolas y sus referentes simbólicos no son los occidentales, no son las calendas, ¿sí? Porque las calendas también tienen relación con lo adivinatorio y con la cultura o los símbolos grecolatinos. No son iguales, son diferentes, aunque pueda haber cierta similitud, pero no son iguales en términos de la cosmovisión que se da en el mundo de la náhuatl, ni en el mundo maya, ¿verdad? Hay una cosmovisión que es biocósmica, en el sentido de que la relación no es solamente en términos de agentes externos a la cultura o al pueblo, sino que el pueblo mismo es un participante dentro de todo ese mundo cósmico, ¿sí? La persona y la comunidad son parte de todo ese mundo cósmico. Y todo ese mundo cósmico interactúa dentro de sus tiempos, dentro de la cuenta de sus tiempos. Y en la cultura occidental como que se va separando, se va distanciando la persona y la comunidad de la naturaleza, ¿no? Como que fueran dos cosas aparte. En la cosmovisión indígena no es así. Somos parte de lo mismo. Y por eso la piedra solar mexica, y hago el énfasis de lo mexica, no de lo azteca, porque los aztecas, su nombre proviene de Aztlán, o sea, se está dando el nombre de su proveniencia, ¿no? En cambio, lo mexica es el lugar de su estancia, ¿sí? Es como lo azteca tiene que ver con lo nómada y lo mexica tiene que ver con lo sedentario, ¿sí? Donde se establece la civilización y el imperio mexica, ¿no? Que es el que conocieron los españoles. El otro no lo conocieron. Entonces, sí es como un ensamble muy occidental el llamarlo calendario azteca. Por eso estoy haciendo ese deslinde en términos también de denominación, ¿verdad? Que es importante la toponimia en la lingüística para definir los significados
de la historia, de la evolución y del encuentro con la cultura ante la cual estamos, ¿no? Claro, exacto. Eh, es muy interesante pues todo eso que has estado ahorita mencionando. Algo que me llamó la atención mucho y que te quería preguntar es cómo vas pudiendo conjuntar toda esa información, toda esa representación, todo ese simbolismo que tiene la piedra solar mexica, en especial en relación con la leyenda de los soles, con la llegada pues del quinto sol y posteriormente los eventos de diciembre de 1531. Ujú. Bueno, Entonces, ¿cómo ves? es toda una pregunta vasta, ¿verdad? La que tú me Sí, haces, ¿verdad? Temática también de ese vínculo que hay de la leyenda de los soles que está en los anales de Cuautitlán, del llamado Códice Chimalpopoca, que estaba en la biblioteca custodiada por Fernando de Alba Iztlizochitl, que fue descendiente directo del rey de Texcoco, de los que se aliaron con Hernán Cortés. Es importante pues, señalar de dónde provienen los anales de Cuautitlán, y esos anales refieren la leyenda de los soles de la cultura tolteca, ¿sí? O sea, los aztecas pasaron dentro de su peregrinación a vivir con los toltecas. Ellos vivieron en Tula, cerca de Tula, ahí eh, sí, por Ciudad Sagún o por esos lugares en Hidalgo, se establecieron durante muchos años. O sea, la peregrinación realmente fue un proceso de siglos, ¿no? De siglos. Y sí, es donde están los gigantes de Tula. sí. Ajá. Entonces, cuando se habla de que el imperio azteca duró apenas menos de 200 años, pues realmente conocen poco de la cultura mexica, ¿no? Porque una cosa es la expansión que ellos se dan cuando ya están en la Triple Alianza en México, Tenochtitlan, y otra cosa es todo su proceso de formación donde van haciendo el recuento de su historia. Y no solamente es de su historia, sino de la historia de otros pueblos que los van educando. Y ellos mismos también van compartiendo su propia sabiduría. Entonces, esos anales de Cuautitlán ligan definitivamente a la cultura mexica con los toltecas. O sea, es una vinculación de la sabiduría tolteca en los aztecas, que se remonta por lo menos a 3000 años de existencia. Entonces, el vínculo que hay de los anales de Cuautitlán con la piedra solar mexica, pues es algo muy, muy profundo, ¿no? Va a manifestar esa sabiduría. La piedra solar mexica manifiesta la sabiduría actualizada de los toltecas por, eh, por los mexicas. Ese es el vínculo que históricamente yo vería, ¿no? En términos de esa relación. No sé si vaya por ahí tu pregunta. Hay muchas Bueno, otras sí, cosas que sí. mencionar, pero eh, luego va a vincular los anales de Cuautitlán con la leyenda de los soles, va a vincular eh, efectivamente con el nacimiento del quinto sol, ¿no? El nacimiento del quinto sol que se remonta a la época de Teotihuacán. Teotihuacán era el nombre que los mexicas le dieron a la antigua Tolán o Toyán,
es decir, la ciudad más remota, más primigenia de Teotihuacán, que se aleja a unos 2000 años de existencia de la era actual, ¿no? Entonces, y en el caso de ellos a unos 1500 años. Entonces, fue un nombre que ellos, con lo que ellos denominaron a Teotihuacán, porque ya estaba deshabitado, ¿sí? Exacto. Cuando ellos fundaron Tenochtitlan. ¿Sí? Sí. En relación a eso que comentas, em, ¿cuál es la importancia, pues, que tiene esa leyenda de los cuatro soles y el quinto sol en relación a esa conjunción que se da eh, posteriormente a 1521? Es decir, ¿cómo se hace, pues, ese puente de conocimiento entre la cultura prehispánica y la que... Tolteca llamémosle más precisamente, ¿no? La cultura Exacto. tolteca, ¿no? Y aquí lo que es interesante es lo que ocurrió después de 1521, es decir, 10 años después, Ujú. y cómo se hace esa conexión a través de la piedra solar mexica. Sí, cuando eh, he estado investigando ya la parte, digamos, de cómo descifrar los glifos que están en el calendario azteca, me, se me presentó pues la necesidad de poder identificarlos a través eh, de los estudios arqueoastronómicos, ¿no? Eh, porque especialmente de un investigador mexicano que pues ha hecho una contribución muy notable, que se llama César Morlán Valle, acerca de los estudios de los cenits, del, del, del paso cenital del Sol en términos arqueoastronómicos, es decir, tanto el cenit que se va dando en el trópico de Cáncer y en todo lo que es el área mesoamericana, eh, y las, eh, los restos arqueológicos que existen donde pasa ese cenit, donde pasan esos cenits, ese fenómeno solar. Entonces, eh, el, el, estudio que él hace muy concienzudamente eh, del calendario azteca justamente me ayudó a comprender por qué era eh, esa lectura que se le daba a los glifos, ¿verdad? En términos de las fechas, porque no se podría eh, ver literalmente simplemente con el conversor que don Alfonso Caso, ¿verdad? Dejó y que fue actualizado, ¿verdad? Y que en la actualidad lo podemos encontrar fácilmente en internet, donde se ve el conversor del calendario azteca, y ese conversor nos da fechas muy precisas en términos justamente si conocemos ese paso cenital del Sol. Con respecto al paso cenital del Sol y el conversor, encontramos que se ajusta de una manera extraordinaria los glifos que están en el calendario azteca con esas fechas. ¿Y por qué el cenit es tan importante? Es todo un tema, hablar del cenit solar. Aparentemente pues no tiene gran chiste
eh, el hecho de que el sol esté en la parte más alta, ¿verdad? Y no se Más alto, haga, sí. y no se haga sombra, ¿verdad? Eh, es un día determinado en donde prácticamente no puedes ver tu sombra, ¿no? Estás parado Claro, sí. encima de tu sombra, ¿sí? ¿Y qué es lo que está explicando esto? En términos eh, de la física, ¿verdad? Y de la relatividad. Y esta es una observación muy curiosa, pero también muy destacada de la cultura de la náhuatl, donde muy probablemente ahí cayeron en la cuenta de que la tierra era redonda, cosa que los españoles lo habían desconocido, ¿verdad? Y los europeos. Claro. Eso los egipcios ya lo sabían, pero la cultura grecolatina como que tendió un velo sobre eso y los europeos pues siguieron con ese mismo asunto, ¿no? Sí, eran terraplanistas. Sí, claro, ¿no? Entonces, este asunto del Celid es algo maravilloso en términos de arqueoastronómico, Claro, porque sí. las pirámides están en relación al Sol, ¿sí? Por eso es Sí, piedra sí, sí. solar, ¿sí? Es una piedra solar, porque está hablando de la redondez de la Tierra, ¿sí? No es simplemente un cálculo numérico para ver las estaciones del año, sino también para calcular cómo en esa redondez eh, se está presente toda una cultura, toda una civilización, todo un culto, ¿sí? Porque justamente la leyenda de los soles tiene que ver eh, con los cambios, ¿no? Claro, Tenían que estar muy atentos a cada sol porque pues cada sol representaba un cataclisma, ¿sí? Es decir, claro. no era solamente un cambio de estaciones normal, era una serie de fenómenos extraordinarios que llevaban a una situación de sobrevivencia. Claro, claro, claro. Por En eso su es que era tan sabiduría, importante. en su Ajá. sabiduría ellos, milenaria, ellos lo sabían y tenían que cuidarlo, ¿no? Porque en la medida en que ellos estaban más conectados con la naturaleza, pues sabían de toda, y saben, ¿no? Porque los pueblos indígenas siguen vivos, ¿verdad? Ellos lo saben. Mientras más respetemos a nuestra madre naturaleza, pues mejor nos va a ir. Claro, Si menos la respetamos, pues peor nos va a ir. O sea, eso es inevitable, ¿no? claro. Entonces, el tener ellos en cuenta los movimientos eh, solares con respecto a la Tierra, no era solamente con respecto a las estaciones del año para el tiempo agrícola, que es muy importante, ¿verdad? Porque es su subsistencia, pero también tiene que ver con la vigilancia y el cuidado biocósmico de toda la naturaleza a la cual se sienten pertenecientes y que hay que conseguir el equilibrio porque si no se consigue entonces viene el cataclismo. Es decir, el, el cambio de sol no es solamente un fenómeno natural, sino también interviene la voluntad humana, ¿sí? Y eso lo sabían muy bien. Por eso el culto al sol está expresado en las pirámides. Claro, Y toda su religiosidad estaba concentrado justamente para que eh, en esa observación, en esa contemplación, en esa armonía, en ese equilibrio, pudieran mantenerse las buenas condiciones favorables para todos, ¿sí?
sí, Entonces, el cambio de sol no es no solamente un cuentito para niños, ¿verdad? No es solamente una cuestión, pues es la mitología de los indios, no, no es solamente eso. Más bien, esa es una mentalidad eurocéntrica, ¿sí? Casi, casi diríamos discriminatoria. ¿Sí? sí, discriminatoria de la Tierra, el cosmos y toda la naturaleza que no sea el hombre o sí, el ser humano. la Este, sabiduría propia de los indígenas, ¿no? claro, sí, sí, esa cosmovisión es extraordinaria porque precisamente se ve la importancia que tiene todo el universo, incluyendo pues la Tierra, la Luna, el Sol, etcétera, todo lo vivo y lo no vivo, cómo conforma pues una misma unidad en la cual nosotros estamos pues viviendo de ella, esa es la realidad, poco aportamos nosotros a la naturaleza y mucho sacamos de ella. Algo muy interesante que encontré en ese primer capítulo es cómo hacen en esa misma piedra solar mexica la corrección del mismo tiempo, mucho antes que la corrección que se dio en el calendario gregoriano. Es decir, mientras estaban todavía en Europa con el calendario juliano, ya los mexicas habían constituido un cambio, una corrección en el tiempo que se puede ver bueno, en el calendario azteca o en la piedra solar mexica. Eso es muy, muy interesante y muy importante en relación a lo que comentabas, la precisión que tenían para la medición de las cosas en relación pues precisamente al día, el día cósmico, ¿verdad? Mexica, que tenía que ver con la mitad de un día, la noche que sigue y la mitad del siguiente día, y cómo eso se iba modificando día con día y podían hacer las mediciones muy precisas. Sí me gustaría si pudieras ampliar ese concepto de la precisión que tenía la piedra solar mexica en relación a esa medición del tiempo y esa corrección de su propio tiempo que hicieron pues en el tiempo eh, por ahí del 1400 o 1500 más o menos, mucho antes que la corrección del calendario gregoriano. Sí, en el calendario o en el mal llamado calendario azteca, que denomino piedra solar mexica, está la fecha del año 1507 eh, para señalada en los tres glifos importantes, relevantes, que están dentro del glifo central de esta piedra. eh, y que están señalando dos de dos de esos glifos, el paso cenital, como mencionábamos, del, de del centro ceremonial de Teotihuacán, eh, y luego del centro ceremonial de Tenochtitlan, en la diferencia aproximadamente de un día, como tú lo mencionas, ¿verdad? Del 8 al 7 de mayo de 1507, eh, llegó el paso cenital a Tenochtitlan y entre el 8 y el 9 de mayo a Teotihuacán. Si mal no recuerdo, fue de esa manera. Y eh, porque es la lectura no viene como
como nosotros lo hacemos en el calendario occidental, un día termina con la noche y luego inicia el siguiente día terminando la noche. Eh, Aunque la cuenta inicia a medianoche, ¿no? Pero digamos la lectura cotidiana que tenemos de ese calendario es el día es mientras está la luz del sol, termina la luz del sol, nos dormimos y viene otro día, ¿no? En cambio en ellos no es así, es la lectura inicia en mediodía, transcurre todo el mediodía hasta llegar a la tarde, el atardecer, pasa la noche entera y luego en el amanecer hasta el siguiente mediodía, ese es su día. ¿Sí? Ese es el día indígena, la cosmovisión indígena. Es el día que contiene a la noche. ¿Sí? Es algo extraordinario, ¿no? Eh, Sí, Porque en su simbología era muy importante el seguimiento del rastro del sol, ¿sí? A dónde se iba el sol. Y nosotros tenemos noción de, de que, bueno, ya en la actualidad, ¿no? Pues de que el sol no es que se vaya, sino que nosotros estamos dando la vuelta al sol, ¿no? Y de alguna forma ellos lo intuían de esa misma manera. Eh, Solo que el, el seguimiento a ese sol nocturno se daba a través de la referencia del nadir, ¿sí? O sea, también el nadir es como el punto polar, ¿no? Si en el cenit está hasta arriba, pues el nadir estaría hasta abajo, ¿no? Entonces, claro. dentro de la misma esfera, ¿no? Y por eso eh, es tan importante el cenit como el nadir. Y que esa referencia les daba la noticia que eh, se había alumbrado un nuevo sol hacía 1500 años, ¿sí? Aproximadamente. Entonces, necesitaban ajustar su cuenta en 1507 se ve ese reflejo de cómo ir encontrando ese ajuste, porque aunque sea un calendario más exacto, era un calendario más exacto que el juliano, eh, de todas maneras no era el año trópico que conocemos ahora, ¿sí? O sea, sí había diferencia y, y había que ajustarlo conforme a estas lecturas del tiempo y de la vigilancia en términos de la prevención de los cataclismas, ¿sí? Y por eso era importante para ellos saber en qué momento se estaba viviendo. Este es el paralelo que yo podría encontrar en cuanto a estas referencias y cómo se encuentra el ajuste eh, de los años de la conquista y particularmente de 1531, cuando se dan las apariciones marianas en el Tepeyac, como una teofanía desde el punto de vista de la fe católica, ¿ya? Pero también como un acontecer simbólico, cosmogónico, desde la visión de los soles hacia el alumbramiento del quinto sol, como que venía una renovación del quinto sol que había sucedido en Teotihuacán. Y está la fecha cifrada también en el 13 caña, hasta arriba del cenit, ¿no? Justamente en el cenit, Sí, alumbrando desde Teotihuacán, esa fecha
legendaria del 13 caña que estaba dando pie a ajustar la cuenta ya en estos tiempos, bueno, en esos tiempos, ¿no? El 2 caña es el año 1507 y coincide el 2 caña en el glifo central, tiene la diadema, ¿verdad? Con el glifo de 2 y en medio el glifo del caña. Sí, Ese 2 caña coincide con el año 1507 y con el día 2 caña del 1507. O sea, es un día y es un año. Por eso me hago referencia a un año cósmico. No es solamente un día del año agrícola, ¿sí? Sino es un año cósmico. Está claro. pronunciando 1507, es como la referencia en los cenits que decíamos de Teotihuacán y el cenit que se da en Tenochtitlan, ¿no? Eh, y esos están ejemplificados en el glifo de la, del, del águila, ¿verdad? Y en el glifo del movimiento. Ambos águila y movimiento forman el Nahui Olin, ¿verdad? El águila Claro, habla del cenit en Tenochtitlan y eh, el, eh, movimiento, cuatro movimientos, habla del nadir, ¿no? Cenit y nadir dan la confluencia en el 2 caña, ¿verdad? Que es el año 1507, donde se da ese registro en el calendario para que se lleve a cabo esa reforma. No quiere decir que haya sido hecha la piedra solar en ese año, sino que se fechó para ese año el paso cenital, tanto en Teotihuacán como en Tenochtitlan, para dar paso a la reforma. No sé si te esté contestando. sí, sí, cómo no. Este, pues realmente creo que ya con eso terminaríamos por ahorita el capítulo uno, en donde se hace referencia a la piedra solar mexica. Eh, Nada más yo quisiera terminar diciendo que este es un libro, se los voy a volver a mostrar, en donde se hace referencia pues a la historia de México, desde los orígenes hasta pasando por los eventos de unión entre las dos culturas, la europea y la mexica, la indígena, y cómo se logra pues ese entrelazamiento entre las dos culturas, precisamente eh, por la cosmovisión que ya estaban teniendo los antiguos ancestros, y posteriormente cómo se va a unir esta cosmovisión con la visión eurocristiana y cómo se hace esa unión, pero eso lo veremos en el capítulo 2 y en el capítulo 3. Sí, Realmente el poder leer tu libro nos abre y nos enriquece pues mucho la visión de México, nos invita a aprender más acerca de, pues por un lado, de nuestra historia, y por otro lado nos enriquece desde el punto de vista espiritual y nos enriquece desde el punto de vista literario. No sé si quieras agregar algo más, Benito. sí, en la fecha del 12 de diciembre. Sí, ¿Cómo es que se da ese vínculo sí, con el quinto sol? ¿Sí? sí, cómo no. Estamos señalando que
los, la convergencia del cenit y del nadir daba pauta para esa reforma, pero esa reforma iba a partir del término de el solsticio de invierno, que en ese entonces estaba fechado, según el calendario juliano, para el 12 de diciembre. Y ellos obviamente no conocían el calendario juliano, pero sí sabían del desajuste que había en su propio calendario, que no se ajustaba a ese paso cenital y a esos equinoccios y solsticios de una manera precisa, y era necesario precisarlo. Entonces, el punto de arranque para ese ajuste fue lo que se tenía en la cuenta como el solsticio de invierno pasado, ¿sí? Donde estaba todavía en vías de ajuste. Y cuando se da el paso a esa reforma, como lo veremos ya en detalle en el libro que nos invitamos a que lo lean, hay una cuenta de 52 días para llegar a la lectura del nuevo año agrícola. Y ese cambio del 12 de diciembre más 52 días coincide de una manera precisa con el año 13 Caña, que está señalado como cenit, y del año 1 Pedernal, que está señalado como el año del nuevo quinto sol, del advenimiento de ese nuevo sol, que sería como el retorno del quinto sol Teotihuacán. Y por eso mismo, esos 52 días y la cuenta de esos 52 días, voy explicándolo en detalle, cómo es que se va elaborando desde el 12 de diciembre hasta el inicio de ese año agrícola. Por eso su relación tan estrecha, ¿sí? El 12 de diciembre ya en la actualidad es una fecha religiosa, tanto para indígenas como para cristianos. Es una fecha indocristiana, ¿sí? Pero el solsticio de invierno ya está en el 21 de diciembre, es decir, ya se ajustó según el calendario gregoriano en ese tiempo, pero los mexicas lo ajustaron en su piedra solar 75 años antes de la reforma al calendario gregoriano. Y es ese paso, por eso estamos hablando del año 1531, siendo un 12 de diciembre, cuando la reforma gregoriana se hizo entre el 4 y 15 de octubre de 1582, es decir, 75 años después de ese acontecimiento. No de 1531, sino desde 1507, donde ya estaba registrado esas fechas. Entonces, claro, eso es lo extraordinario de nuestra sabiduría, ¿no? Yo digo que es nuestra porque me considero nieto de esas culturas. No soy ajeno a ellas, ¿no? Claro. Y cuando más me adentro en esa fe indocristiana, más me siento cerca de mis abuelos, que son nuestros abuelos, y que nos heredaron esa magnífica cultura. Pues realmente creo que es un libro que vale la pena leerlo en este 2020,
precisamente por todos los eventos que estamos viviendo, en los cuales hay mucho de nuevo que desarrollar en adelante, en donde tiene que haber pues una renovación de nuestras culturas, de nuestro interior, de nuestros corazones, de nuestra forma de ver la vida. Y tenemos la oportunidad. Yo creo que las crisis siempre son buenas. Entonces, les invito a leer este libro ahorita que tenemos tiempo, en esta, ¿cómo se llama? Ahora Cuarentena. sí que en esta cuarentena. Es de buena prensa. Eso yo lo pedí por correo electrónico y me llegó en 2 días, muy, muy rápido. Sí. Muy bien, es un libro verdaderamente delicioso leerlo, ¿eh? Te felicito por esa obra, Benito, y muchas gracias por la entrevista. Gracias a todos los que nos escucharon con tanta paciencia y pues continuamos en esta temática y pues un saludo de corazón, que todo vaya bien en sus vidas y especialmente en estos momentos de pandemia, no perdamos la esperanza porque María Tonantzin Guadalupe está cuidándonos y protegiéndonos. Y muchas gracias, Benito. Yo me despido de todos ustedes. Soy el doctor Manuel de Anda Gómez, servidor de ustedes, y me dio mucho gusto poderlos saludar el día de hoy. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.